Buenos días a aquellos que no he tenido la oportunidad de saludar. Buenos días. Estamos empezando un estudio sobre el libro de Daniel. Entonces este es el primer mensaje que viene a ser como una introducción a todas las demás predicaciones que luego vamos a ir dando. ¿De acuerdo? Entonces es impresionante lo que podemos sacar solamente de unos pocos versículos que nos introducen a lo que viene después. También es poderoso de parte de Dios, usando a Daniel y a sus amigos. Nuestros tiempos son muy inciertos y muy inseguros. Y los tiempos del mundo y los reinos del mundo aparecen, se levantan y desaparecen. Y esto va a seguir siendo. Esto va a continuar. También son tiempos en el cual hemos visto la vulnerabilidad de nuestras vidas y se hace cada día más patente nuestra vulnerabilidad física y económica también. Unos más que otros lo van a estar sintiendo, pero llegará un momento que la mayoría lo vamos a experimentar. Esa vulnerabilidad física con las enfermedades y cosas que han aparecido, pero también con la situación económica. Entonces, estamos expuestos a que por medio de un conflicto nacional o internacional nos convirtamos casi de la noche a la mañana en inmigrantes, en refugiados. Y aquí tenemos a Victoria y otros más. De la noche a la mañana, con hambre, con fatiga y muchos tipos de sufrimiento y necesidades de tener que acoplarnos a nuevas situaciones, nuevos países, nuevas comidas y hasta nuevo idioma. Esta es la situación. El panorama actual refleja esa misma lucha una y otra vez. China y su deseo de ser la China más grande de toda la historia. Rusia y su deseo de ser la Rusia más grande de toda la vida. Turquía, en menor grado, pero también sigue tras los pasos típicos de los imperios. Pero estas naciones, imperios, no son los únicos. Los hay más pequeños, pero tienen la misma idea, ¿verdad? Los países más poderosos hacen todo lo posible, por atraer para sí a los mejores científicos, a los mejores médicos, doctores en todas las ciencias y catedráticos de universidades. Lo hacen. No es un asunto de deportación, como en el caso de Daniel y sus compañeros. Pero sí se aprovechan los gobiernos potentes de los movimientos migratorios forzados, como el caso de Ucrania, de China. Hay mucha gente que está saliendo de China, no quiere estar en China. No se nos anuncia tanto, pero hay mucha gente que está saliendo de China. No quieren ese tipo de opresión. India, también hay mucha gente que está en Estados Unidos, en Inglaterra, y son tremendos matemáticos y gente que domina las ciencias del Internet y de la informática. Lo dominan. Y esos están yendo. Pero en Afganistán también están saliendo gente con mucho cerebro. De Egipto están saliendo muchas mujeres también bien preparadas. Están dejando las universidades. En Egipto también. Y en Turquía pasa igual. Bueno, un poquito de panorama que nos va a hablar un poco de
qué pasa con Daniel, su gente y toda la gente que fueron deportadas de Jerusalén a Babilonia. Ahí hay una deportación muy grande, mucha gente. Claro, nosotros solamente vamos a ver a 4 de esa gente que está deportada. Y vamos a ver, en un sentido, un modelo de qué pasa con esos deportados. Bueno, ¿qué pasa antes de llegar a Babilonia estas 4 personas? ¿Cómo están? Nos ayuda a ver un poco, a asomarnos un poco a esas vidas antes de llegar a Babilonia. Imaginémoslo que están en Jerusalén y en otras poblaciones de por allí. Están en ese momento. ¿Ven? Esta gente estaba listo para dar lo mejor de sí en las competencias que se le asignaron en la corte de allí, del rey de Israel. Estos fueron preparados para servir bien, excelentemente en Israel. Fueron preparados. Y eso luego vamos a ver el resultado en la corte de Nabucodonosor. Dice que, empezando con el verso 3, seleccionados, fueron escogidos. Eso habla de que había otros jóvenes, había muchos jóvenes, pero de ahí cogen 4. Pero entre todos ellos fueron seleccionados, escogidos, solo 4. Bien. Nobleza. Recuerda, estamos meditando, reflexionando en el panorama antes de llegar a Babilonia. Nobleza. Daniel y sus compañeros pertenecían a la estirpe real o la nobleza. Venían de una familia perteneciente al reino de Israel. Ellos venían de ahí. Eran jóvenes, eran muchachos, tal vez de unos 15 años, cuando llegan a Babilonia. Cuando finalizaron la preparación, pudiera ser que estaban entre los 19 y los 20 años, cuando terminaron esos 3 años de preparación. Así que, perfectamente sanos, dice el texto, sin defecto físico. Jóvenes, sanos, sin defecto físico. Hay versiones que dicen sin tacha, eran sin tacha, lo cual podría significar sin estar castrados. Sin estar castrados. Eso podría también significar. No solamente sanos físicamente, sino sin estar castrados. No querían gente así. Perfectamente sanos, así que, aunque físicamente nadie puede evitar una enfermedad, pero el venir de un contexto religioso como el de Israel, que eran muy firmes en evitar alimentos contaminados. Eran muy firmes. Sus costumbres profilácticas del aseo, lavarse las manos, lavarse el cuerpo frecuentemente, lavar las ropas de cama, la ropa personal, era toda una forma de vida claramente establecida en Israel. Esto era así en Israel. No solo en las familias pudientes, sino todo israelita tendría que observar estas medidas. Porque si no, nadie le daba la mano, nadie entraba en su casa, nadie comía en su casa, nadie les tocaba. Todo israelita tendría que observar estas medidas que se llaman profilácticas, de protección para la salud. ¿Bien? Bien, dice, buen tipo, bien parecidos. Bueno, esto ya es cuestión de genética. Aquí ya no eran normas sociales. Buen tipo, bien, esto ya es genética. O tienes un buen tipo o no lo tienes. Bien, pero dice buen tipo, bien parecido. Esto es cuestión de genética, pero no es menos la persona por tener un tipo menos llamativo. No todos tenemos un gran tipo, pero lo importante aquí
es el equipamiento psicológico de la persona, el equipamiento emocional de la persona y el buen carácter. Puede ser uno no tener muy buen tipo, pero tiene un carácter estupendo. Y puedes tener un tipo y ser horrible en carácter. También dice el versículo 4, bien formados. Aquí sí se puede ver la parte que tuvieron que ver los padres, los líderes espirituales, con el estudio de la Torá, el Antiguo Testamento, con el estudio de la Torá. Eran capacitados para tener una vida de oración y relación personal con Yahvé, o con Jehová. Eran capacitados para eso. Los maestros les enseñaban esas cosas. Y han puesto en la persona de estos cuatro estas cuestiones. La han puesto a lo largo de años. Tendrían como 15 años, pues estuvieron desde pequeño los padres, los maestros, el templo y las escuelas toránicas. Bien formados se refiere a que los padres han hecho lo posible y al alcance de su mano para que los muchachos recibieran la mejor formación en sus vidas. Cultos e inteligentes. Eso es, y expertos en sabiduría. Los cuatro ya venían con un alto nivel de preparación. Entran en Babilonia con muy buena preparación. Chicos de 15 años, muy buena preparación. Aptos para servir. Daniel y sus compañeros fueron bien atendidos por sus padres en todo lo concerniente a su formación y recibieron una contundente y una guía en los asuntos de la fe y confianza en Dios. Porque en Israel se enseñaba que por la mañana, al mediodía y por la noche, en las casas israelitas se enseñaba la palabra de Dios. Incluso en los dinteles de las puertas estaba ahí la palabra de Dios. Así que en Israel estos cuatro ya venían con mucha formación en la oración, en el manejo de las escrituras, en relación personal con Jehová, con Dios. Ya venían así esta gente. Así que, y además, como pertenecían a la casa real, pues ya venían, ya estaban siendo dirigidos para cómo comportarse como hijos, no del rey, pero sí de la corte. Y eso requiere una preparación. Pero ellos ya la tenían. Así que aptos para servir. Bueno, Daniel venía de una familia perteneciente a la corte de Israel. Por lo tanto, recibió formación y educación privilegiada para poder ser parte de la corte. Bueno, estos detalles que he dado y que he dicho desde el principio es el panorama antes de llegar a Babilonia. Este es el panorama que tenemos. 8 aspectos impresionantes. Bueno, ahora estando ya en Babilonia, ya los tenemos aquí, ya están allí en otro pueblo, ya están, ¿vale? Ahora vamos a situarnos y vamos a mirar qué pasa, porque ya están en Babilonia, ya están con otra gente, ya están en otra cultura, ya están en muchas cosas. ¿Vamos a verlo? Bueno, pues todavía estamos en el versículo 4. Para los babilonios el idioma era el arameo y la escritura era la cuneiforme, esa que se hacía con un punzón en una tablilla de barro todavía fresco y se hacían los caracteres y luego quedaba seco o lo cocían y quedaba fijo. Esto era un idioma y una escritura. Bien, es muy importante que nos demos cuenta de que para servir en otro país es un asunto clave el que primero dediquemos tiempo a conocer el idioma y la literatura. Y esto lo sabían bien los caldeos, los babilonios, y por eso se lo exigen ahí. Parece que es como que aprendan la literatura, que aprendan el idioma, y ya está todo.
Estos serán dos piezas claves para que tú, como extranjero, te incorpores en otro país. Y yo voy a desarrollar esto. Estos son, aprender la literatura y la cultura es conocer cultura y pensamiento, la religiosidad y los ídolos a los que adoraban los babilonios. Los ídolos de aquel pueblo al que luego vamos a servir si nosotros vamos a llevar el Evangelio. Así que esto también se aplica a que si tú vas a salir como misionero o misionera, tienes que poner atención a aprender bien el idioma y a leer la cultura del pueblo donde vas, para que luego puedas realmente servir potentemente a la gente. Esto se aplica a nosotros cuando llevamos el Evangelio. 3 años de formación. 3 años de formación. Era un tiempo necesario para que sus cuerpos se adaptasen al clima y al ambiente de las estaciones climáticas en general. Si alguien viene de Centroamérica, allí no hay primavera, verano, otoño, invierno, no lo hay. Yo he vivido allí, no lo hay. Si tú vas a Polonia, si tú vas a Alemania incluso, tú te tienes que acostumbrar a unos fríos que nunca has sentido. Incluso el olor del aire en cada país es diferente. El olor del aire es diferente. El olor de la tierra es diferente. Un tiempo suficiente, los 3 años, para que jóvenes inteligentes pudieran aprender suficiente para que luego empezaran a servir en la corte del rey Nabucodonosor. Pedagógicamente hablando, resulta que es un tiempo perfectamente calculado para lograr el objetivo de que estos 4 muchachos se adaptaran. Es un tiempo perfectamente, pedagógicamente hablando, perfectamente calculado. Les fue asignada una comida especial. Se pensaba en Babilonia y en muchos pueblos, se pensaba que a través de la comida y del vino, en particular, que a través de esas cosas se obtenía inteligencia y el favor de los dioses. Sin duda había mucha superstición y al respecto de estas cosas, había mucha superstición. El hecho de que el propio Nabucodonosor se encargara de ordenar que le dieran de comer y beber de su mesa, no dijo, ¿están ahí? Sí, ahora, bueno, dale de comer, que coman todos los días, que estudien y que coman todos los días. No, dice de la mesa del rey y del vino del rey. Pues esto habla de que estos jóvenes tenían que ser tratados de forma distinguida. No a cualquier israelita que había sido deportado, y fueron muchos, y esclavizados en Babilonia, no a cualquiera. Se le asignaba la comida de la mesa del rey y del vino, no a cualquiera. Era una distinción que indica reconocer a los 4 jóvenes como miembros de una casa real. Interesante. Ahora, les cambian los nombres. Se llama Daniel y le ponen Belsasar. Se llama Ananías y le ponen Sidrac. Misael y le ponen Mishak. Azarías, Abed-Nego o Abed-Nagú. Nagú era el nombre de un dios y le ponen el nombre de un dios a este. Algunos comentaristas creen que tal vez Nabucodonosor quería hacer desaparecer de estos 4 hombres las referencias a Jehová, al Dios de Israel, porque
cuando uno lee los nombres de Jeremías, de Isaías, de Jesús, de Juan, de Marta, todos tienen una parte que está vinculada con la fe de Israel. Todos tienen. El Dios santo, el Dios poderoso, el que me salva, el que me cuida. Todos tenían una vinculación. Y Nabucodonosor lo que quiere es hacer desaparecer. No quiere estar delante de esos cuatro y decir, Daniel, porque están mencionando en cierta medida parte de cosas del Dios de Israel. Y no quiere. Cuando lo mira dice, Belsasar, porque Belsasar sí está ligado con dioses paganos, como Baal y así. ¿Veis la diferencia? O sea, se cambia el nombre con una intencionalidad clarísima. No hay, y ahora a este le llamamos tal. Como hizo aquel profesor mío, catedrático en la universidad, que teníamos 4 chinos allí y decía, y no hay manera de mencionar el nombre de estos 4 chinos. Y son estudiantes. Y llega un día y dice, tú te vas a llamar Juan. Juan, Mateo, Marcos y Lucas. Sí, y le cambió los nombres. Bueno, así lo hizo mi profesor. Tenía autoridad. Tenía. Y si venían los 4 chinos con alguna connotación de Buda o algo, se lo quitó. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y le dijo, ya está, ya sabemos cómo llamaros. Sí, les cambió los nombres. Ahora, a propósito de no contaminarse, ¿veis esto también aquí en el texto? Daniel dice que tenía el propósito de no contaminarse. ¿Vale? ¿Y esto qué significaría? Bueno, pues la problemática religiosa más sobresaliente de la época era el tema de los alimentos prohibidos. Para Israel había una serie de alimentos prohibidos. Y parece que Daniel estaba resuelto a que pasara lo que pasara, allí, y podía pasar lo peor. Él prefería poner su vida en peligro antes que desobedecer a Dios. Esto nos tiene que hablar a nosotros como cristianos. ¿Qué estamos dispuestos a poner antes de desobedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a correr peligros? Sálvese quien pueda. Por eso digo que parece que Daniel estaba resuelto a que pasara lo que pasara, él prefería poner su vida en peligro antes de desobedecer a Dios. Y yo pregunto, ¿esto es integridad de fe? Y yo digo, por supuesto, esto es integridad de fe. Ahora, cuando Dios hace notoria su intervención, porque ahora empieza Dios a actuar ya más a las claras, en el texto bíblico ya más claramente. Versículo 9. Fue el Señor quien concedió el favor a Daniel. Fue el Señor. Nada de que la comida ni la bebida, nada. Fue el Señor, dice el texto 9, quien concedió el favor a Daniel. Y luego también influenció el Señor en el jefe de los eunucos, de los sirvientes, porque eso es lo que significa eunuco. Eunuco significa sirviente. Pues en el jefe de los eunucos también Dios actuó. Como alguien dijo, los hombres dominan, pero Dios predomina. Quédate con eso. En tus situaciones, en tu país, donde estás ahora, los hombres dominan, pero Dios predomina. Y ahí es un caso en el cual Él dice, Daniel, yo te voy a capacitar. Jefe de los eunucos, tú vas a obedecer que la comida que este va a pedir es la que le tienes que dar. Ahí está, Dios predominó. Esto es poderoso. Es poderoso esto. Pero él le dice, el jefe le dice, tengo miedo, versículo 10.
Pues era lógica la inseguridad de este hombre. Era lógica. La inseguridad de que la alimentación que Daniel proponía obtuviera los mismos resultados en sus cuerpos que la comida de la mesa del rey. La propuesta de Daniel podría verse como un insulto al rey, como una desobediencia al rey. Por eso él dice, tengo miedo, pongo en peligro mi cabeza, versículo 10. Si la dieta de Daniel no hacía que al final sus rostros reflejaran el haber estado comiendo la buena comida y el vino bueno de Nabucodonosor, si eso ocurría, entonces el responsable de estar alimentando por 3 años tenía que dar explicaciones. Tenía que dar explicaciones definitivamente y su vida corría el peligro claramente. Ahora, Daniel le dijo al guardia, al jefe de los eunucos, haz la prueba. Haz la prueba. Me gusta mucho esto. Ver a un joven con esa claridad de pensamiento, de planteamiento, me gusta muchísimo. Ver jóvenes con esas capacidades. Me gusta mucho. Este hombre no tenía 30 años, oiga. Este hombre le dice al jefe, haz la prueba. Ya, eso es tremendo. Haz la prueba. Se nota que Daniel era un joven con sensatez y cordura. Sabe hasta dónde presionar. Establece un tiempo prudencial, 10 días solamente. Y no era probablemente un tiempo suficiente, humanamente hablando. Pero Dios también estaba actuando, iba a actuar en esos 10 días. No era solo Daniel. No, Dios estaba actuando, estaría actuando. Y eso indicaba que Daniel estaba confiando en que Dios les estaba respaldando. Y Dios confirma en tan solo 10 días la propuesta sería aceptada. Y dice, haz la prueba, y luego dice, y luego compara, mi alma, a ver qué pasa. Hazlo y compara. Bien, también, y estupendo esto, ¿no? Y dice, compara después. Cuando planteamos medidas, pero no presionamos, sino que concedemos que el otro pueda razonar la propuesta, entonces hay posibilidades de triunfo. O nos toca aceptar que hemos de seguir adelante, aunque no sea de nuestro agrado lo que hay que seguir haciendo. Pero eres flexible. Haces una propuesta, pero no atornillas sí o sí. No, haces una propuesta. Y a ver qué pasa. Esto qué bonito de un carácter, ¿no? De una personalidad. Hace propuesta, pero no atornillas. O sí, no, te propongo esto. Y si tú estás dirigido por Dios, se verá si tienes ese apoyo de Dios o si no. Entonces, esto es importante. Tratamos luego el resultado. Qué fácil se lo puso. Qué razonables estaba Daniel con este hombre. Versículo 13. Daniel se atreve a arriesgarse a que tal vez le denieguen su plan. Pero él sabe que, por encima de todo, debe obedecer a Dios en esta situación. Este diga que sí o diga que no, yo aquí estoy poniendo en primer lugar obedecer a Dios. Lo que pasa después ya lo veremos. Pero esto es importante. ¿Qué pasa? Versículo 14, que el eunuco, el jefe, acepta el plan. Le acepta el plan. Le acepta la propuesta.
Daniel tuvo una crucial confirmación de sus oraciones y deseos ante Dios para agradarle en este asunto, de no querer contaminarse, ni el cuerpo ni su alma al comer los alimentos del rey. ¿Qué pasó? Dice el texto 15, tenían mejor aspecto. Era una cuestión no solo a causa del tipo de alimentación, sino que el comer solo alimentos aceptados por las indicaciones de la ley, porque eran las indicaciones de la ley la que decía qué cosas se podía comer, y los preceptos judíos también causaban un respaldo espiritual que se manifestaba en el estado físico de Israel. Los israelitas eran un pueblo sano porque se habían agarrado fuertemente a las directrices sobre la comida y el lavado de sus cuerpos que la Torá decía, que la ley decía. Era un pueblo más sano que todos los alrededor, así que sí actuaba espiritualmente y físicamente. Esto es importante. Sí actuaba. Ahora, retiró el vino y retiró las viandas, versículo 16. La decisión de Daniel vino a darle un tremendo golpe a las creencias de Nabucodonosor y a la gente de su reino, que pensaban que Daniel y sus compañeros serían potenciados en su inteligencia a través de los alimentos y el vino. Y así es que Daniel opta por romper esa creencia al pedir ser alimentado con productos de lo más sencillo. ¿Veis? Aquí hay un extremo y aquí hay otro. Comer la comida del rey y tela marinera. El vino del rey. Vale, ¿cómo sería el vino del rey? Y él dice, sí, pues yo ahora voy a dirigirlo con verduras, con legumbres y con agua. Más sencillo se fue al otro extremo, a lo que la ley le permitía. Entonces, de esa manera quedaría muy claro que su capacitación intelectual se la proporcionaría Dios y no los alimentos y el vino. Esto supuso que los cocineros y los de la despensa tuvieron que hacer cambios y provisiones no acostumbradas. Y sin duda eso implicaría preguntas de parte de los jefes de cocina y de la despensa. Pero todos estuvieron influenciados por el Señor para aceptar lo que Dios le había concedido a Daniel y a sus amigos. Y dice que les dio a comer verduras y legumbres. Tanto las verduras como las legumbres seguramente formaban, en cierta medida, algunos días tal vez, parte de la dieta de los babilonios, porque las judías, las habichuelas, los chícharos no solamente se criaban en Israel, son cosas de muchos países. Así que probablemente eran de los babilonios también, pero con seguridad no las cambiarían por una buena carne. Estarían acostumbrados a una dieta combinada, pero esta de solo legumbres y verduras no entraba en la mente la costumbre babilonia, no entraba. Solo verduras, legumbres y agua, esto no entraba. El cambio era muy importante, pero al final lo adoptaron, para estos cuatro, claro. Daniel no pide verduras, legumbres y agua porque él fuera vegetariano. Daniel no era vegetariano, porque en Israel no se es vegetariano. En Israel se come cordero y se comen muchos otros animales que están aceptados. Se come pescado
Se comen pollos, gallinas, pavos. En Israel se comían y se siguen comiendo. Así que los israelitas no eran vegetarianos. Daniel no era un vegetariano. Alguna iglesia cristiana se ha inclinado por el vegetarianismo, casi como una doctrina. No, Daniel no era vegetariano. No era vegetariano. Lo hizo para respetar la prohibición de comer carnes de animales prohibidos. Y porque era costumbre, como sigue haciendo en el caso de los musulmanes hoy, el dedicar los animales sacrificados en honor de los dioses. Los que fueron impuros o puros. Podría haber también, aún, animales puros, sí, pero Daniel no lo sabía. Entonces dice, no como nada de esto. Legumbres, verduras y agua. Bueno, otra cosa, cuando Dios guía los procesos de formación, cuando es Dios el que está guiando el proceso de formación, en este caso de estas 4 personas, pero también cuando puede guiar tu vida, nuestra vida. Cuando Dios guía los procesos de formación de Daniel y de sus 3 amigos. Dios les concedió a los 4 conocimiento profundo, dice el texto, de libros y el saber. Dios lo hizo. De nuevo, Dios interviene haciendo que Daniel y sus amigos tengan una capacidad extra para entender la lengua y la literatura de los babilonios. Esto es una indicación de que nosotros podemos recibir ayuda extra de Dios en nuestros esfuerzos. Cuando lo que deseamos es hacer la voluntad de Dios, podemos recibir ayuda extra. Lo puedes recibir. Vosotros como estudiantes podéis recibir ayuda extra cuando lo que hay en tu corazón es hacer la voluntad de Dios. Y nosotros, más mayores, en nuestras profesiones, podemos recibir ayuda extra cuando lo que hay en nuestra vida es honrar a Dios con nuestras vidas. Tú como profesional puedes recibir ayuda extra. Daniel sabía interpretar visiones y sueños, versículo 17. El motivo dominante del libro. Este es el motivo dominante del libro. ¿Sí? Interpretar visiones y sueños. La interpretación de los sueños y las visiones, o la capacidad que Dios ha infundido en Daniel para conocer e interpretar sueños y visiones, como esto Dios lo hace y se lo da como forma de poner en primer lugar, en primer plano, la absoluta soberanía de Dios, incluso sobre reyes y reinos extranjeros. Dios era y sigue siendo el soberano de reyes, presidentes de gobiernos y naciones. Dios sigue siendo el soberano. Al concluirse el tiempo de formación, bueno, cumplióse el plazo señalado. 3 años de capacitación. No solo de parte de los maestros de literatura y del idioma de Babilonia, sino de capacitación dada por Dios a los 4. Y me vino a la mente preparando esto. ¿No es cierto que esto suena a los 3 años que Jesús pasó con los discípulos? 3 años aquí preparándolos. 3 años Él preparando a los discípulos. 3 años. Era un tiempo calculado, bien calculado. Nuestro maestro era pedagogo de la máxima excelencia. Así que Él cogió 3 años. Jesús cogió 3 años para preparar. Y a veces pensamos que uno tiene que pasar dentro de la iglesia 10 o 15 años para decir, ahora estás preparado para llevar cierto trabajo en la iglesia, ahora estás preparado para que prediques, ahora estás preparado para que lleves ese área de ministerio. Y estos 3 años,
y solo 19 años o 20 ya estaban preparados para mucho más. Tomemos nota de estas cosas, porque aquí hay 3 años con Daniel y luego Jesús toma 3 años con los discípulos. Esto nos tiene que hablar a nosotros, nos tiene que hablar. Nosotros como pastores nos tiene que hablar esto. El jefe les presentó a Nabucodonosor. Cuando ellos estuvieron listos y el rey no tuvo otra opción que la de reconocer el extraordinario avance sobresaliente de los 4 jóvenes, ellos ya tenían esto. Ahora venía el reconocimiento y el ser instalados en sus puestos de responsabilidad. Después de conversar con ellos, Nabucodonosor, el rey quedó convencido de que estos 4 hombres eran muy superiores, lo dice el texto 19, el versículo 19, muy superiores a todos los demás dentro de la corte. Los tomó a su servicio. Nabucodonosor no se imaginaba la importancia que Daniel iba a tener en su vida y en su reinado, y los tomó a su servicio. Esto era una acción, vamos a decir, profética. En todas las cuestiones y problemas, cuestiones de un reinado y problemas. Hay muchos problemas. Se lo pregunte o lee la prensa, ¿verdad? La cantidad de problemas que tiene solamente el gobierno de España. Todas las cuestiones y problemas. La capacitación dada por Dios a estos 4 hombres fue tan grande que, a pesar de su edad, digo 19 o 20 años, ya eran capaces de atender responsabilidades muy grandes y muy complejas. Muy grandes y muy complejas dentro del reinado de Nabucodonosor. Hermanos, cuando Dios y su Espíritu Santo operan en los hijos de Dios, nuestra formación y capacidades son de nivel superior. Con Él estamos en la Harvard de los cielos. Con Él estamos en la mejor universidad. Recordemos, por ejemplo, os traigo un ejemplo impresionante de cómo Dios obra de forma poderosa y grande con los que le obedecen. Y os traigo el Hechos 3, 12, 13 y 14. Ahí están Pedro y Juan, que habían hecho un milagro a un hombre que estaba tusido, cojo, en la puerta del templo, y lo sanan en el nombre de Jesús. Pero cuando pasan a ser escrutados, investigados, analizados por el Sanedrín, los escribas y los fariseos, mirad lo que dicen. Estos eran hombres del vulgo, sin letra. ¿Cómo pueden hablar de esta manera? O sea, Pedro, Juan, los apóstoles eran gente sencilla. Ningún judío es sencillo, pero eran gente sencilla. ¿Por qué? Porque en sus casas recibían la Biblia, la palabra, la Torá, la ley, desde que eran chiquititos. Aprendían claramente el hebreo. Y si estaban unidos a griegos, aprendían también el griego. Ningún judío era mediocre. Pero no eran los apóstoles gente de letras. No eran fariseos. Fariseo significa gente de jueces. Eso es lo que significa la palabra fariseo. Ahora ya le damos otro término. Y es como, este es un fariseo, es alguien que no me puedo fiar de él. Pero el fariseo eran los jueces de aquel tiempo. Entonces, fijaros que dice aquellos que examinaron a Juan y a Pedro, sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, y mira qué capacidad tienen delante de nosotros, y qué fe y qué poder tienen delante de nosotros, y no fueron capaces de callarlos. Y a Daniel y a sus 4 amigos, Nabucodonosor los reconoce con una capacidad inmejorable, y dice que eran mejor que todos los demás, de su reino. Esto es impresionante. Ahora,
lo hacía cada 10 veces mejores que todos los magos y adivinos. Aunque los griegos helenistas alcanzaron gran sabiduría, para los semitas, como es el caso de Daniel, la sabiduría semita estaba por encima de la de los griegos. Por esa razón el libro de Daniel subraya tanto la superioridad en sabiduría y conocimiento de Daniel y sus compañeros. La sabiduría de estos estaba basada en el conocimiento y en la fe del Dios de sus antepasados en Israel: Abraham, Isaac, Jacob. Los reinos extranjeros, a pesar de su fortaleza, poder, autoridad, dominio, serán siempre aniquilados por la fuerza y la potencia de uno solo, el Dios único y verdadero, el Dios de Israel, el Dios vivo de Israel. Y eso es motivo de consuelo en la angustia, luz en la incertidumbre, esperanza en la persecución y fortaleza para perseverar en la fe, en una época en la que el creyente podría tener, en aquel caso, y hoy también ante situaciones difíciles, podría tener dudas sobre los dogmas de la Biblia. Bueno, vamos a concluir lo dicho. Y voy a hablar en parte a los padres y voy a hablar en parte a los hijos. Cada uno ponga atención, abra sus oídos. En este comienzo del libro de Daniel tenemos una gran demostración del poder de Dios sobre aquellos de sus hijos que están completamente bajo su señorío. Los milagros se suceden y nuestras vidas son catapultadas a entendimientos, a puestos de trabajo y a ocupar puestos relevantes. Los creyentes pueden y deben seguir dando gloria a Dios en esos puestos y sirviendo a sus propósitos y teniendo parte en diversos estratos de nuestra sociedad. Recordemos el proverbio que dice: ¿has visto hombre o mujer, pues está hablando genéricamente, ¿has visto hombre o mujer hábil en su oficio? Estará al servicio de reyes. Aquí tenemos 4 al servicio de reyes. No estará al servicio de gente mediocre. Esto lo cojo yo. Esto lo tengo yo en mi corazón. Porque con Dios podemos ser cabeza de león, no cola de ratón. Es con Dios que tú puedes ser una cosa y sin Él puedes ser otra, muy distinta. Dios usa materiales sencillos, humildes, verduras, legumbre, agua. Dios usa materiales sencillos, usa hombres y mujeres sencillos también, para hacernos instrumentos poderosos llegado el momento. Hablo a los padres. ¿Cómo estás llevando la formación de tus hijos? En el carácter, en la espiritualidad, la alimentación, la salud, la formación académica, las relaciones con Dios y con su palabra, su vinculación con la comunidad de fe, que es la iglesia, la congregación. ¿Cómo estás llevando el tema de las amistades de tus hijos? ¿El ambiente de tu hogar, hay reparto adecuado de responsabilidades? ¿O solamente las niñas hacen las cosas de la casa, por ejemplo? ¿Para qué posibles escenarios estás preparando tú a tus hijos? Los padres de Daniel y los demás los estaban preparando para poder servir en la corte. Vale, nosotros no vamos a servir, probablemente, no vamos a servir en la corte de Felipe VI ni otros reyes, o la reina siguiente. Pero me pregunto, ¿para qué posibles escenarios estás preparando tú a tus hijos? Tienes que pensarlo.
¿De qué manera estás llevando tú, ahora vosotros, de qué manera estás llevando tú como joven el estar bajo la autoridad de tus padres? Bajo la autoridad de la palabra de Dios, bajo la autoridad de tus pastores, de las enseñanzas de, en este caso, esta congregación. ¿De qué manera tú estás llevando esto? ¿De qué manera estás bajo esa autoridad? Esto es importante. ¿En qué clase de mujer y de hombre deseas convertirte durante tu estancia en el hogar de tus padres? ¿Qué clase de hombre? ¿Un vago? ¿Un diligente? ¿Un que se esfuerza? ¿O en qué clase de hombre y mujer tú te quieres convertir en el periodo que estás todavía en la casa de tus padres? ¿Cuál es el nivel de importancia que tú le das al conocimiento de Dios? Al conocimiento de la palabra. ¿Qué importancia le das a esto? Para tu vida y tu formación. Porque Daniel recibió formación espiritual, pero resulta que lo lanzan a 4.000 kilómetros fuera de Israel. Y ahora se tiene que probar si lo que espiritualmente ha recibido lo tiene Daniel aquí y aquí, o se le... Tú recibes una formación y una impresión espiritual en tu casa. Cuando te toque salir, se verá si eres como Daniel, que dijo: yo he aprendido de mi casa que no hay Dios más que Jehová. Amén. Yo he aprendido de mi casa que tengo que orar a Jehová Dios. Yo he aprendido que la ley debo conocerla. ¿Y tú has aprendido en tu casa a orar? ¿Tú has aprendido en tu casa a leer la palabra y a estudiarla? ¿Tú has aprendido estas cosas? Se verá cuando salgas de ella. Entonces es cuando será probado. Y Daniel fue probado en esto. Cuando salió, entonces él dijo: yo no como esa comida. ¿Y por qué? Porque la ley dice que no la como y no la como. Y tú tendrás que decir a muchas cosas cuando salgas del entorno protegido, bendecido de tu hogar, tendrás que decir: yo eso no lo hago, yo eso no lo apruebo, yo por ahí no entro. Tú tendrás que decirlo. Entonces cuando se verá todo lo que hay de Dios en tu corazón, jóvenes, entonces es cuando sea. Porque ahora es fácil, ahora es bastante fácil. Ahora, ¿pides a Dios ayuda en tu carrera? ¿Pides a Dios ayuda en tus exámenes? ¿Para tu trabajo en la empresa donde has entrado? ¿Esperas de Dios una ayuda extra para desenvolverte en la vida? Los padres, a los padres. Los padres solo disponemos de un cuarto de la vida de nuestros hijos. Más o menos entre 18 y 25 años. No disponemos de más, en verdad. No disponemos de más en la dirección de las vidas, para darles ejemplo de buenos padres, ejemplo de buen matrimonio, ejemplo de buen creyente en Dios, ejemplo a ellos de buenos trabajadores, ejemplo de personas honestas, ejemplo de personas honradas, ejemplo de personas responsables, miembros de la iglesia, de la comunidad, buen ejemplo de apartar los diezmos y ofrendas para la obra de Dios, buen ejemplo de creyentes que sirven con sus dones dentro y fuera de la congregación, buen ejemplo de servicio en la sociedad, buen ejemplo de creyentes que practican el perdón de las ofensas que reciben, buen ejemplo de confiar en Dios cuando hay adversidades y hay poco dinero, buen ejemplo del amor al prójimo, buenos ejemplos de dar testimonio de su fe en Cristo a los creyentes y buen ejemplo de dar testimonio del Señor y de su palabra a los inconversos. Esto nos toca a nosotros como padres dárselo a ellos. Y ellos deberían de recibir lo mejor de nosotros en todos estos ejemplos y seguramente algunos más.
pero ellos necesitan y merecen recibir todos estos buenos ejemplos de parte nuestra. Por lo tanto, no es solamente llevar la gandalla, como decíamos antiguamente, de llevar los garbanzos a la mesa. No es solamente eso, nuestra responsabilidad. Hay mucho de dar buenos ejemplos. Padres, trabajad para alcanzar la mayor excelencia posible de vuestros hijos. Y darles los mejores ejemplos posibles para, a pesar de vuestra debilidad, porque no sois ni yo soy padre, no somos perfectos, pero a pesar de eso, esforcémonos en darle la mayor excelencia. Tenemos que esforzarnos, a pesar de nuestras debilidades, y que tenemos fallos, hermanos, sí lo tenemos. Hacer todo lo mejor para la vida de vuestros hijos, aunque os falte conocer cómo, dónde, cuándo, con quién, para qué serán útiles en la vida y con quién se casarán o con quién crearán una familia. No trates de imponerle a tus hijos tus preferencias laborales. Hay alguno que dice, yo soy... Bueno, aquí tenemos un caso. Yo soy abogado, yo quiero que este sea abogado. Yo soy carpintero, yo quiero que este tenga que ser carpintero. No impongas a tus hijos, no impongas tus preferencias laborales, tampoco las intelectuales y las políticas. Compártele tus opiniones, eso sí. Tus gustos, sí. Tus intereses, sí. Y tu cosmovisión de la vida, sí. Pero asesórales laboralmente, intelectualmente, hasta políticamente, asesórales. Pasado el tiempo en que nuestros hijos dejan de estar bajo nuestra protección, y he dicho entre 18 años en adelante, que puede llegar hasta 25, pasado ese tiempo nos convertimos los padres en asesores, en consejeros. Eso es todo lo que puedes hacer. Porque a partir de ahí el chico y la chica harán lo que les dé la gana, lo que más les guste. Tú eres un asesor, tú eres un consejero, le vas a asesorar para lo mejor, le vas a aconsejar para lo mejor, pero tú ya no trincas al chico y dices, por aquí o te descoborcio, que no, ya ellos son bastante libres, ya tienen 18 años para adelante, ya tienen 18. Debemos dejar a nuestros hijos bajo la responsabilidad de sus actos. Prepara a tus hijos a fondo para su vida y Dios se encargará de ponerlos donde cumplan su propósito. Resiste la tentación de imponer a tus hijos dónde deben servir a Dios, cómo deben servir a Dios, cuándo han de servir a Dios. No le impongas esto, deja que Dios trabaje en sus vidas. Padres, haced vuestra parte y soltad en las manos de Dios a vuestros hijos. Soltadlos. Es la hora del constante orar por ellos. Eso es lo que puedes hacer. Lo sueltas, Señor, yo he hecho todo lo que he podido hasta los 18 o los 25 años. He hecho todo lo que he podido por estos, pero los suelto en tus manos. Y ahora, Señor, lo que voy a hacer es continuamente orar por ellos. Orar por ellos, orar. Y si puedo, a lo mejor darles alguna cosita, si puedo, ayudarles un poquito. Lo voy a hacer, porque ese es el corazón del padre y de la madre. Pero, Señor, orar y orar. Esto es lo que puedes hacer. Esta es la realidad. Hijos, haced vuestra parte y sed responsables por vuestra fe, por vuestro testimonio y obediencia a Dios en el lugar donde estudias, donde trabajas o te dediques a servir a Dios. Maestros y pastores, bueno, la parte que me toca, la parte que nos toca, maestros y pastores, haced vuestra parte y descansad en que vuestros discípulos responderán como esperáis de ellos, en el hogar, en el estudio, en el trabajo. Los maestros de Israel
Los padres de estos 4 hicieron todo lo mejor que pudieron y descansaron en que esos discípulos, llegados al momento de estar en Babilonia, hicieron lo mejor. Y hasta el rey dijo: estos chicos son mejores que todos. ¡Aleluya! Que tus hijos, hermanos, que tus hijos, que mis hijos puedan ser señalados como los mejores entre otros, en el trabajo, en la universidad, donde sea, que sean considerados. Ese es el mensaje que introduce el libro de Daniel. Ahora hay mucho más que aprender de Daniel y que el pastor Marcos, el pastor Rusty y otros van a darnos. Que Dios os bendiga. Amén. Amén.